Muy buenos días a los distinguidos miembros de la mesa, a los señores organizadores de este evento, a los distinguidos y distinguidas invitados internacionales y participantes del mismo. Quiero igualmente comenzar con un agradecimiento muy cariñoso al doctor Abel Zamorano, al señor presidente del Congreso que hoy nos une, porque hoy, al ser el 18º Congreso del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, estamos, o por lo menos en el caso mío, estamos coronando ya 18 actividades académicas. A mí me tocó participar en el primero y en algunos otros después, y así que para mí es un honor no solo poder compartir con ustedes una vez más, sino también gozar de esa hospitalidad y ese cariño que siempre Panamá le profesa a las personas que de fuera venimos a tratar de compartir ideas, comentarios y planteamientos. Además de que quiero saludar muy cariñosamente al querido amigo don Alberto Binder, querido amigo, enorme procesalista costarricense, internacional, que ha estado muchas veces en Costa Rica y en toda América Latina como siendo impulsor importante de las reformas procesales de nuestros países. Un honor para mí compartir este escenario donde él también estará. Distinguidos y distinguidas participantes, quería compartir con ustedes un tema que por fuerza de los acontecimientos es un tema nuevo. Es un tema que llega a nosotros fruto del impulso que ha tenido muy intensamente la Convención Internacional para Combatir el Cohecho Transnacional, impulsado por la OCDE, organización a la cual mi país se ha unido recientemente y que nos ha obligado a una transformación importante de nuestra legislación. Transformación que tiene que ver precisamente con la inclusión en nuestra legislación penal de la responsabilidad de personas jurídicas. Esta responsabilidad que en algún momento se negoció como una responsabilidad exclusivamente administrativa, hoy es una responsabilidad penal, derogando literalmente un principio que había pervivido en nuestra legislación, que era el societas delinquere non potest. Las personas jurídicas no pueden cometer delito, y al ser introducida en nuestra legislación hace, por supuesto, ingreso en una legislación penal heredera de las reformas de los años 70, inspiradas en el Código Penal Tipo para América Latina, en el cual se trabajó intensamente para que estructurase una parte general orientada principalmente en el proyecto alternativo alemán de 1966, de los que varios países fuimos, digámoslo así, receptores de una influencia muy importante de la legislación alemana. Esa legislación contiene también una imposibilidad muy directa de aplicar la responsabilidad penal de personas jurídicas, con una base muy fuerte en la responsabilidad por el hecho y una probable connotación muy directa del principio de culpabilidad. Pero también Alemania, y estuvimos discutiendo esto en Leipzig el año pasado, Alemania quiere introducir también la responsabilidad penal de personas jurídicas para así sumarse a los países OCDE que han introducido como parte de la gran tendencia internacional la responsabilidad de personas jurídicas. Esta responsabilidad, por supuesto, no ha sido fácil. La reforma de 1999 de mi país, obviamente del 2019, una reforma que fue, digámoslo así, interrumpida por el tiempo de pandemia, una reforma que fue dificultada también por esos periodos tremendos de separación y de aislamiento, ha empezado ya con 3 casos muy importantes. La legislación de Costa Rica principalmente fue orientada en un proyecto de ley que tuvo alguna dificultad al llegar al cauce legislativo, pero la dificultad era básicamente política, porque la idea
era introducir únicamente la responsabilidad de personas jurídicas para los delitos de cohecho transnacional, es decir, para los delitos de soborno transnacional, que eran los que en aquel momento preocupaban a la OCDE. Costa Rica, a través del proceso legislativo, en el que participó la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y, por supuesto, algunas otras instituciones del Estado, prefirieron incluir dentro de la responsabilidad de personas jurídicas exclusivamente los delitos de corrupción administrativa. Eso, obviamente, a diferencia de la corriente de reforma internacional en materia de responsabilidad de personas jurídicas, deja a nuestro país sin la posibilidad de aplicar la responsabilidad de personas jurídicas a otros delitos diferentes, por lo menos de la gran familia de los delitos socioeconómicos. En ese contexto, por supuesto, es muy importante decirlo y es trascendente también informar a este distinguido público que esa probablemente es una de las limitaciones más importantes que esa reforma de nuestro país contiene. Aparte de esa dificultad, tenemos que no ha habido un acompañamiento doctrinal, un desarrollo de política criminal consistente que permita darle un contexto ideológico, por lo menos un contexto filosófico a esa reforma. Por lo tanto, digamos, esta reforma dirigida hacia la responsabilidad de personas jurídicas nos deja en una situación muy difícil, puesto que, como es mi objetivo hoy, referirme específicamente a las consecuencias procesales de esta reforma, nos deja en la dificultad de poder interpretar esos principios que orientan la reforma costarricense. Porque además ese juzgamiento en sede penal de las personas jurídicas está orientada principalmente por dos preocupaciones. Una, darle a las personas jurídicas una protección procesal similar a la de los imputados personas físicas, darles en el contexto del artículo 15 de esa reforma la posibilidad de tener una plena representación jurídica, pero al mismo tiempo guarda silencio, como hubiera sido deseable que no fuera, guarda silencio sobre otros importantes problemas jurídicos de la responsabilidad de personas jurídicas que vamos a ver a continuación. Además, tenemos solamente una apariencia de las orientaciones. A mí me parece que, si bien la OCDE está bien servida, en el sentido de que el impulso hacia estas reformas fue siempre amparada por una voluntad de que todos los países miembros tuvieran una normativa similar, es al mismo tiempo difícil plantearlo porque buena parte del camino hacia la responsabilidad de personas jurídicas está, digámoslo así, empedrado de exclusivas buenas intenciones, pero en el fondo probablemente los países que nos hemos enrumbado por ahí tenemos el problema de que muy probablemente los casos en los que va a ser aplicada esta legislación están empezando a surgir. En mi país son básicamente dos, relacionados con contratos del Estado de infraestructura física, de infraestructura vial principalmente, y esos casos están apenas en trámite. Siguiendo la tradición de nuestro país de ser lento en la tramitación de estas causas, es muy probable que los primeros resultados los tengamos hasta dentro de unos 10 años. Así que es muy difícil pronosticar desde el punto de vista procesal qué sucederá. Pero lo que sí es claro es que desde un punto de vista, digámoslo así, normativo, desde un punto de vista de las consecuencias jurídico-penales, desde un punto de vista de la aplicación procesal, todo lo que voy a compartir con ustedes hoy en este breve espacio es básicamente, digámoslo así, el pronóstico del futuro, del cual todos podemos hablar porque todos no sabemos qué es lo que nos traerá ese componente temporal del futuro. La reforma contiene, por supuesto, una orientación hacia el compliance, por lo menos el reglamento de la ley que fue recientemente publicado, contiene una normativa muy intensa en cuanto a la estructuración de proyectos de cumplimiento normativo. Me parece que la intención de la ley y por supuesto del legislador de nuestro país era
que las grandes empresas, por lo menos las pequeñas y medianas empresas, empezaran a incorporar dentro de su cultura organizacional sistemas de cumplimiento normativo. Sin embargo, ese proceso ha sido muy lento, aun cuando era de esperar que la ley motivara a muchas de estas empresas a incorporar sistemas de cumplimiento normativo. Lo que sucedió es que, desgraciadamente, la única ventaja que podría generar un sistema de compliance normativo es que, llegada la imputación penal de responsabilidad, la empresa lo único que va a obtener es una disminución de pena. Probablemente hubiéramos estado mejor servidos si la legislación hubiera contemplado la posibilidad de que el seguimiento consciente de un sistema de compliance hubiera generado la no imputabilidad penal, o por lo menos la reducción total, la eliminación total, perdón, de la reprochabilidad. Eso no sucedió y, por supuesto, tanto en casos de soborno transnacional como en los casos de corrupción tradicionales, si la empresa que está vinculada mediante la actividad física de alguno de sus miembros, de sus mandos medios o de empresas subsidiarias que actúan por la empresa principal, probablemente lo único que le va a generar a esa empresa es reducción de su responsabilidad, y quizá por eso no se logró el resultado deseado, que era provocar una cultura intensa de compliance en nuestro país. Esto, por supuesto, lleva a varias problemáticas importantes, y la primera de ellas es que lo que no se convierte en cultura probablemente es muy difícil que se convierta en conducta. Y esto, por supuesto, lo estamos notando en los servicios profesionales en materia de cumplimiento normativo. Hay algunas empresas que empiezan a utilizar la cultura de cumplimiento, pero porque pertenecen ya a una lógica propia de su interacción con instituciones internacionales como son gobiernos internacionales, el caso de grandes corporaciones tanto americanas como europeas, que sin duda alguna los motivan a que utilicen sistema de compliance. Pero en general, una cultura de cumplimiento en pequeñas empresas y en instituciones que están vinculadas a contratación del Estado, no estamos observando todavía un movimiento hacia allí. El otro problema que estamos viendo es que muy probablemente los primeros casos en lo que esto significa desde el punto de vista de una determinación judicial de la eventual constitucionalidad de la conexión entre la responsabilidad física y la responsabilidad de una persona jurídica no se ha planteado. Muy probablemente los casos que en este momento esperan, que son principalmente el caso Cochinilla, del cual ustedes probablemente hayan recibido información periodística, y el famoso caso Diamante, serán los primeros que van a llegar hasta nuestro Tribunal Constitucional y en donde se va a plantear una pregunta jurídica fundamental. ¿Es o no constitucional hacer un hecho de conexión de imputación a partir del hecho físico de una persona a una empresa, a una persona jurídica? Eso no está resuelto y obviamente es una dificultad a la cual nos enfrentaremos en este futuro incierto del que estoy hablando. Ahora, esa responsabilidad por referencia, que pudo haber estado muy bien planteada desde la lógica de aquel sistema de responsabilidad que llamamos de imputación por comportamiento debido, que es, digámoslo así, la modalidad que hubiera sido deseable en la construcción normativa de nuestra ley de responsabilidad de personas jurídicas, le hubiera dado al juez y por supuesto a nuestra sala constitucional la posibilidad de reconocer la constitucionalidad del cumplimiento normativo como una forma de que si la persona jurídica interviene, se le exigirá responsabilidad por no haber de una manera cuidadosa mantenido el control sobre el cumplimiento normativo. Al no haber sucedido eso, pues obviamente la estructura normativa de nuestra ley queda en cuestionamiento. En general, los grupos de personas que pueden referenciar responsabilidad son los integrantes propios de la persona jurídica, mandos medios, junta directiva y en algunas ocasiones personas escogidas por la empresa para representarla
en el caso de filiales y de empresas hijas de sociedades madre internacionales. Algunos intermediarios también podrían derivar responsabilidad hacia la persona jurídica. En cuanto a las personas jurídicas consideradas, son básicamente casi todas las incluidas en el derecho privado costarricense y algunas que están vinculadas a la cultura institucional de nuestro país. La ley reservó, como era de esperar, una limitación para incluir grandes empresas del Estado que prestan servicios públicos con el objetivo de no poner en peligro servicios importantes como telecomunicaciones, acueductos, servicios de salud, etc. Sin embargo, la experiencia jurídica de nuestro país señala que son áreas muy conectadas, muy directamente vinculadas a actividades ilícitas en el mundo de los negocios internacionales. Como decía al principio, los delitos incluidos en el proyecto de ley y que luego se convirtieron en ley de la República son solamente delitos de corrupción, iniciados a partir de la descripción del delito de soborno transnacional e incluyendo todos los de las leyes penales especiales. Error garrafal porque perfectamente hubiéramos podido incluir todos estos y abarcar también los delitos socioeconómicos que todavía esperan ser incluidos en una futura reforma de esta legislación. Los casos de atenuación, que son los que me refería, que podrían implicar hasta un 40% de reducción de la pena, son solo los casos en donde la persona jurídica demuestre haber tenido algún programa de compliance relativamente robusto y que pueda demostrar que se ha convertido en cultura institucional. Más que eso no exige la legislación, el reglamento es un poco más detallado, pero no es más que la indicación de cuáles serían los grandes temas que en las recomendaciones que habría que hacerle a las personas jurídicas deberían incorporar en un programa de cumplimiento. Por supuesto, es claro que en todos los, por lo menos en los modelos de prevención, hay dos elementos importantes y casi todos ellos son de orden procesal. ¿Qué hacer con las investigaciones internas? ¿Qué hacer con los acuerdos con respecto al Ministerio Público? Y después, cómo considerar la prueba derivada de la propia actividad de la persona jurídica, ¿verdad? Y aquí obviamente el principio nemo tenetur en una gran situación de dificultad porque presentar programas de cumplimiento, investigaciones internas y acuerdos con el Ministerio Público podrían significar que la empresa jurídica está entregando la información que luego va a ser usada para incriminarla, ¿verdad? Obviamente el principio nemo tenetur va a estar en un difícil equilibrio en esta circunstancia. Entonces, yo diría que estos problemas son precisamente los que nos permiten señalizar que la reflexión futura que debería de haber en nuestro contexto jurídico es precisamente la de hacer una ampliación sobre ese silencio legislativo que hubo sobre el derecho procesal. Y voy a concretarme muy concretamente, valga la redundancia, a los casos de las investigaciones especiales. Se señala en el reglamento, se dice tímidamente en el artículo 15 de la ley, que es fundamental que las empresas jurídicas hagan investigaciones internas cuando tengan la sospecha de que se han producido actividades antijurídicas dentro del contexto del funcionamiento de la empresa. Esas investigaciones internas usualmente son conducidas a lo interno de la empresa, orientadas por el agente de cumplimiento, el compliance officer, ¿verdad?, que está claramente y normativamente instaurado en nuestra legislación y donde expresamente toda la investigación va a formar parte de un documento de denuncia que luego tendrá que ser trasladado al Ministerio Público. Entonces, el tema de las investigaciones internas es, a pesar de que la legislación no lo dice, el aspecto procesal más importante. El segundo es, obviamente, el de los acuerdos preprocesales, que a diferencia de la legislación anglosajona, los nuestros no tienen un contexto básicamente preventivo. La idea de los acuerdos preprocesales, que la propia
legislación prohíbe en todos los que están involucrados en el principio de oportunidad, le dejan a la empresa solamente un acuerdo, que es precisamente tratar de mantener la actividad de la empresa y evitar el daño reputacional, que es el más importante y el que eventualmente habría que tutelar, sobre todo en empresas de pequeño y mediano presupuesto, que son todas aquellas que ofrecen obra pública en el país. De hecho, es inevitable que estas empresas tengan que garantizar los efectos económicos de la eventual reparación civil por daño social que usualmente la Procuraduría General de la República en nuestro país exige. Entonces, dentro de los problemas y perspectivas, no sé cómo estoy de tiempo, don Andrés, 9 minutos, voy a tratar de concluir sobre los problemas que estamos señalizando. Precisamente el primero es la ausencia de una política criminal integral en materia de responsabilidad de personas jurídicas. Hemos señalado esto en diferentes eventos, quería hacerlo en este también para que Panamá de manera cuidadosa tenga cuidado al incorporar eventualmente la eliminación del societas delinquere non potest en la legislación panameña. Por varias razones. Primero, porque desde el punto de vista político-criminal es esencial que se resuelvan los problemas procesales. Las eventuales problemáticas del nemo tenetur, las eventuales problemáticas derivadas de los acuerdos preprocesales, la incorporación de las investigaciones internas y, por supuesto, la valoración de la prueba generada a lo interno de las corporaciones para que el trabajo del cumplimiento normativo sea en doble vía, no solo de carácter preventivo general, en el sentido de que se está trabajando en materia de anticorrupción de una manera sistemática, y en segundo lugar, de que esa cultura corporativa es una cultura totalmente dirigida a evitar que las empresas se conviertan en las gestoras de la corrupción. La ausencia dogmática tiene que ser llenada, obviamente, por la generación de conocimiento jurídico penal sobre estos temas, conocimiento que apenas está empezando a producirse. De hecho, podemos decir que las grandes orientaciones que en este momento se están produciendo en el mundo de la ciencia penal están planteados desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la responsabilidad de personas jurídicas, un poco desde la teoría de los sistemas del funcionalismo ortodoxo y en algún sentido también por la influencia que hemos tenido de la incorporación de la responsabilidad de personas jurídicas en España. Sin embargo, es de esperar que el resto de nuestros países, sobre todo los de nuestro margen cultural, empiecen a generar conocimiento jurídico penal sobre este tema, que es algo deseable. Lo tercero sería que la ausencia de fallos jurisprudenciales sobre este tema, muy especialmente en materia constitucional, contribuyan a orientar el contenido, el sentido y la naturaleza de esta responsabilidad. Es muy posible que el sistema de compliance, como es el modelo costarricense, fracase por no haber incorporado la posibilidad de eliminación de responsabilidad si se sigue un sistema de cumplimiento normativo. Pero siempre es posible y en general los penalistas, aunque usualmente somos gente muy escéptica, podemos guardar alguna esperanza de que el legislador se dará cuenta de que se hubiera obtenido más efecto positivo si se hubiera podido excluir responsabilidad, si se sigue un sistema robusto de cumplimiento. Y eso ayudaría mucho a crear esa cultura de cumplimiento que todavía no existe. Ahora, el posible daño social, que este es el tema que interesa a la Procuraduría General de la República, en los casos que están actualmente en discusión en mi país, nos vamos a dar cuenta que a pesar de que intentaron llenarlos para efectos mediáticos de daños sociales casi impagables, en mi país se hablaba casi de 300 millones de dólares solo en el caso Cochinilla. En el fondo vamos a darnos cuenta a lo largo del tiempo de que probablemente el efecto económico no llega ni siquiera a $10,000. Pero la idea de que se señalen montos tan estrafalarios de daño social va a provocar dos cosas. Una, un daño muy importante a la esperanza de la gente
de que los grandes casos de corrupción no tengan el impacto social que es esperable, y en segundo lugar, que efectivamente el Estado recupere algo del daño que se le causa material con la corrupción. La falta de esa cultura de compliance y por supuesto la necesidad de nuevos criterios de imputación forma parte de un proceso de ley referenda. Ojalá esa reforma legislativa se dé. No se ve en el ambiente legislativo interés por hacerlo, pero espero que los efectos básicamente huracanados que van a venir de la no aplicación de este sistema de compliance en los casos que están ahorita en tribunales, probablemente genere el interés del legislador de ir por una vía más orientada a la imputación penal en términos del sistema de la imputación por defecto de organización. Y por supuesto que ese defecto de organización se señale como una regla de imputación. Objetiva, tal vez, pero más bien espero que se analice desde un punto de vista de imputación subjetiva. Les agradezco mucho la atención que me han prestado y estoy al servicio de ustedes en cuanto haya preguntas. Gracias.